esa maravillosa e histórica Plaza de Mayo. Bueno, espero que muy bien. Yo aquí, en San José, 1111, firme y tranquila. Eso sí, con prohibición de salir al balcón. Dios mío, qué cachivaches que son. Bueno, es la frase del día, es Cristina diciendo vamos a volver. En la historia muy escuchada, es una novedad en boca de Cristina, detenida desde su propio departamento, el edificio que habita. Está con nosotros Fernando Pedrosa, que es historiador. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas noches. Vamos a charlar con él porque el peronismo y el kirchnerismo están tratando de homologar esto con una proscripción con el 17 de octubre. Vamos a charlar con él. Está Pablo Nopov, hace rato que estamos invitando. ¿Qué estabas, de gira por pueblos? ¿Qué pasaba, Pablo? La chica difícil. Cuidando a mis hijos. Muy bien. Está bien. Salvi. Vale más. Muy bien. Está Lucas Romero, que siempre es un gusto también. ¿Cómo estás? Bueno, bien, muy bien. Gracias por la invitación. Bien. Quiero pedirles una primera mirada, si querés, Pablo, sobre... Es una era, por lo menos para el peronismo, novedosa desde la figura de los Kirchner, ¿no? Yo creo que tal vez estamos frente a un cambio sistémico. O por lo menos ante la posibilidad de algo más grande de lo que estamos viendo. Hago un raconto histórico chiquitito. Desde el regreso de la democracia acá, tuviste dos grandes periodos de 2 décadas. Peronismo-radicalismo, interregno Duhalde, kirchnerismo-macrismo. Si yo junto lo que pasó la semana pasada con lo que sucedió 23 días antes, el 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires, donde el PRO sufre una derrota importante, más esto que hiere de alguna manera el kirchnerismo, tal vez estamos frente a la creciente posibilidad de que se acelera la posibilidad del cambio de sistema. Quiero decir, cuando Milei asume nos preguntábamos, ¿es un gobierno más? ¿Puede haber péndulo después? ¿Es un interregno entre sistemas? ¿Es el primer eslabón de la cadena del siguiente sistema? Lo que creo que está pasando en la Argentina, o puede estar pasando en la Argentina, es que estamos, sin saberlo, ante la posibilidad cierta de un cambio de sistema de poder. Bien. Lucas, ¿vos pensás lo mismo? Sí, quizás complemento, ¿no? Yo creo que el peronismo enfrentaba el gran problema que tienen todas las fuerzas políticas, es el problema de la sucesión, ¿no? Porque, digamos, la figura de Cristina, que fue una líder indiscutible durante mucho tiempo, se había transformado en una líder que no gana por sí sola, pero tampoco pero complica también ganar por otros medios, ¿no? Porque la experiencia del Frente de Todos fue una experiencia fallida y en buena medida por el diseño de que esa líder estaba secundando a quien finalmente ejerció el poder. Entonces, ocurre una novedad que pareciera generar las condiciones para que efectivamente avance un proceso sucesorio. Bueno, veremos en el mediano plazo si ese proceso finalmente sucede con esta líder condicionada objetivamente para intervenir en la escena, ¿no? Yo soy franco. No me imagino cómo va a haber un proceso sucesorio con la épica de Cristina autoconvenciéndose y convenciendo al núcleo duro y al peronismo de que está prohibida, encerrada en un departamento, básicamente que no puede competir. ¿Qué pensás vos y qué comparación ves con que quiere el peronismo con el 17 de octubre? Bueno, se ve que hay una estrategia clara de poner los símbolos clásicos del peronismo. Recién decía Cristina, me quieren sacar hasta el balcón que es un elemento clave en la historia del peronismo, ¿no? La proscripción, por ejemplo. Me parece que recién hablaban ustedes del tema del pasado, ¿no? Y Cristina está abrazando todo el pasado de los 90, críticamente, el pasado de sus propios gobiernos, el pasado de los 70, el pasado de los 50. Vos que sos experto en estos temas, quiero decir, lo que se observa es un trauma, me parece, un trauma de Cristina y de gran parte de la clase política que no pueden superar que Milei, la hermana y 10 gordos tuiteros le ganaron las elecciones del 2023. No entendí bien, me pareció muy teórico lo que estás planteando. La última parte. ¿Es así? Quiero decir, lo que me parece es que en vez de pensar un poquito qué hicimos mal, qué pasó, qué falló, cómo renovamos esto, de qué manera vamos hacia adelante, lo que hay es un encerrarse, un abrazar el pasado casi con temor de ir hacia lo conocido, ¿no? Y lo conocido es el pasado, y lamentablemente para ellos, digo, me parece que a 10 cuadras de la Plaza de Mayo hoy la gente estaba en otra cosa, ¿no? Bueno, pero Cristina también en términos del pasado, lo mencionábamos recién, está diciendo este presente que
Pedrosa desde la televisión menciona como novedoso, en realidad ya lo vimos, se llama Fin de Caballo, se llama Martínez de Oz. No hay nada nuevo bajo el sol, esto es un yogur con fecha de vencimiento. Entonces vuelve a traer la discusión y decir, no hay algo nuevo, no se sorprendan. Es lo viejo que ya fracasó con otro envase. Es un yogur con un envase nuevo, pero está podrido. Y yo te diría que ese discurso hoy no es creíble. Está presa, es algo muy diferente. Viene de perder un montón de elecciones del Partido Justicialista. Ella es la líder justicialista en la historia que más elecciones llevó a la derrota. Me parece que hay muchos cambios y hay un cambio generacional entre los votantes. Y gente que se da cuenta que las cosas están cambiando. Y como decían ustedes también, si la economía sigue este presente exitoso, el pasado es una cuestión ideológica. Fíjate, nosotros estamos como sobrediscutiendo todo el tiempo qué hace el peronismo. Y en general los analistas académicos siempre proclives a que es una maniobra genial que va a terminar con el triunfo del peronismo indefectiblemente. Y después la gente o no vota o va y vota Milei. Entonces me parece que ahí el peronismo es parte de esta confusión que no solamente abarca a ellos, abarca también al radicalismo de la capital y de la provincia, al PRO, a la coalición cívica. Están todos en este trauma de cómo puede ser que no somos nosotros los capos de la lapicera, los que tenemos los focus group, los consultores, todo, y viene y nos gana Milei con la hermana y 10 gordos tuiteros. Bueno, yo quiero volver se va sumando gente a la sala, el magnetófono famoso del cual Perón grababa sus mensajes. Vamos a ver, este es el real, el que les voy a mostrar. Y desde ahí, contanos qué es eso. Fernando, ¿qué era eso? ¿Qué hacía Perón con eso? ¿Sabés que la primera vez que veo esa imagen, cuando hablas de magnetófono, me acordaba del zapato del Superagente 86? Claro, esto existió. Esto es previo a la Guerra Fría del Superagente. La del agente de Cipoll, todas esas cosas de los años 60. Circulaban los mensajes de Perón, los mensajes secretos prohibidos de Perón, en esta idea de el líder supremo, no dicen supremo, el líder está prohibido, pero nos va dando pistas de lo que debemos hacer. Y eso circulaba entre la militancia, Conducir es persuadir. Ahí está, era eso básicamente. Hay algo de la voz de Cristina hoy, sin imagen, mucha gente en la plaza, pero no hay una oradora central, hay un vacío ahí que está también simbólicamente provocado, que un poco simula esta idea, ¿no? Desde un lugar del saber, Cristina te anuncia la vuelta y el fracaso de Milei. Sí, yo te diría, para comparar, ¿no? Lo que también muestra toda esta puesta en escena es un poco la soledad que tiene Cristina, ¿no? Cuanto yo pienso en Perón, bueno, fue Balbín a cruzar la tapia, a saltar la tapia de la calle, no me acuerdo bien, Gaspar Campos, Vicente López. Acá, digamos, lo único que ha sumado Cristina como apoyo partidario es todo el trotskismo y Guillermo Moreno. Es decir, no han estado los radicales, los socialistas, los gremios han estado, pero como dijeron ustedes, no hubo paro general. Me parece que también refleja un cambio en la base electoral del peronismo, muy centrado en elementos clientelizados, marginales, aunque lumpenes en el conurbano bonaerense, y una clase media de las grandes ciudades muy ligada a lo público, cuando no al Estado. Entonces me parece que esta lógica, que se ve un poco en la esquina, ¿no? Esos chicos puaners que quieren un poco vestirse como gente del conurbano, que como ellos ven al conurbano, que me hace acordar al libro de Pablo Giussani, cuando él relataba que los montoneros en las marchas del peronismo se vestían como pobres, montoneros, pero que en el medio sacaban una pipa y se ponían a fumar la pipa y ahí se los detectaba. Es esta idea un poco del cambio generacional de este mundo del industrialismo peronista, de los obreros, de la clase trabajadora organizada, a un mundo que yo diría una nueva alianza electoral que la cierra en el conurbano y en algunas grandes ciudades. Bueno, hablaste del conurbano, quiero preguntarles ¿tenemos una foto de Axel Kicillof o donde hay foto, hay video de Kicillof que participó, Gonza, del acto? ¿Y en qué lugar me parece a mí incómodo queda Axel Kicillof en el momento de decir, justo que me estaba emancipando después de tantos años? Mirá, ocurre, ahí lo tienes, ahí lo tenés. Está Axel Kicillof. Lo van a negar, pero yo te cuento la posta. Esto que ves ahí es una participación forzada. Kicillof no tiene ganas, está incómodo en todas las circunstancias en las que lo estás viendo estos últimos días. Y te lo firmo con esta lapicera, y con toda la certeza del mundo. Está incómodo en todas las participaciones de actividades que lo viste desde aquel día
en la sede del PJ, cuando le tendieron la trampa de sentarlo entre Mayra Mendoza y Mariel Fernández, cosa que lo calentó mucho, le jodió mucho eso, porque le pusieron a un lado y a otro a dos personas que le vienen tirando. Para Kicillof, la historia de los próximos 3 años, ponele, se resume en 2 momentos. Un primer momento, una primera instancia de acá a noviembre, que él ya da por perdida y asume el hecho de que le van a culpar todas las derrotas que el kirchnerismo pueda tener de acá en adelante. Espérate, poné en parking. Sí. ¿Por qué vos, Lucas, haces así con la No, cabeza y porque decís creo que que sí? una novedad del discurso de hoy de Cristina es que Cristina dijo, me proscribieron porque yo ganaba. Eso significa que ella ganaba, entonces puede ser que otros no ganen. Yo creo que eso condiciona mucho el armado del peronismo para una dirigente que todavía tiene el poder de daño y hacer perder. Entonces, ¿cómo se va a dar esa negociación para armar la oferta electoral del peronismo, sobre todo en la elección desdoblada, cuestionada por Cristina Kirchner? Porque si Kicillof quiere preparar esa escena para que sea una escena de triunfo, de validación de su gestión, bueno, Cristina se la había intervenido con su candidatura. Y ahora, desde la prisión domiciliaria, va a querer intervenir en esa oferta electoral. Si Kicillof no acepta, bueno, probablemente el peronismo o el kirchnerismo trabaje para asignarle esa derrota a Kicillof. Ahora, lo que acaba de decir, pero, sí. pero ahora hay una cuestión. La tercera sección electoral es una sección en la que el peronismo ha sido siempre exitoso en la provincia de Buenos Aires, y el reproche que se le hacía a Cristina Kirchner es que elegía precisamente una carta ganadora históricamente. Es decir, de alguna manera no había un valor agregado de la figura de Cristina Kirchner en esa sección. No iba a competir en una sección que estaba en riesgo. Entonces, ¿por qué pensar que se va a perder esa sección si Cristina no está? No. Y si gana la sección, la tercera sección, quien fuere, que no va a ser Cristina Kirchner, bueno, muestra que no era necesaria Cristina Kirchner precisamente. Es muy probablemente que esa sección se gane. Claro. Y yo creo que hasta Cristina Kirchner va a querer conservar el poder de incidencia en definir la primer candidatura. Máximo Kirchner sería Máximo en ese Kirchner. caso. ¿Por qué? Porque Pablo, ¿vos aplica pensás la lo mismo? Sí, a ver, si querés, hay como una especie de cadena. Y la tercera sección electoral lo refleja muy bien. Una cadena, digo, en donde termina con el voto, pero en el medio está el sentido, están las emociones. Lo que entendía Cristina Fernández de Kirchner y que posiblemente lo siga haciendo en materia de incidencia es que el lugar donde no solo había más población, sino donde había más población con una emoción que la angustia, era la tercera sección electoral, además de la cultura histórica filoperonista o peronista. Entonces, lo que conectaba era esa emoción, angustia, con un sentido, que era el sentido de ponerle un límite al actual gobierno y eventualmente con la situación de votos. Cristina, evidentemente, ahora, desde un lugar imposibilitada de ser candidata, va a tratar de ser quien gobierna eso. Porque lo más importante en la elección, además de los votos, tiene que ver con el sentido y con el gobierno de agenda. Ese es el mayor, si querés, acierto de Cristina el día de hoy. Son 2. Uno es estirar la franquicia de hoy hasta la elección del 27. Fíjate la cantidad de veces que pone el acento en el vamos a volver. O sea, lo que está diciendo no se trata de mí hoy, sino se trata de nosotros hasta el 27. El segundo acierto es quita cualquier disidencia posible, lo que decían de Axel. Y el tercero es, frente a un gobierno que se concentra en la macro, pide explicaciones desde la micro. Evidentemente, como bien decían antes, si los resultados del gobierno empiezan a ser cada vez más favorables, aún desde la micro, se pierde el sentido. Y de vuelta, el sentido viene antes que los votos. Bien, entonces Gonza, completá y mostrame la foto, porque yo quiero que Gonza sintetice en un párrafo imaginario de Kicillof, ¿qué está pensando Axel Kicillof en el... Ahí está. Mirá. Jugátela. Mirá. Imaginen ustedes, en esa foto está en el centro Axel Kicillof, haceme como de las historietas, globito de pensamiento. ¿Qué está pensando Kicillof en una frase, Mirá, Gonzalo? a Kicillof ayer le escucharon decir esta frase. Todos sabemos perfectamente que esto no se puede romper. Lo sabe Sergio, lo sabe Máximo, lo sabe Cristina y lo sé yo. Punto 1. Esto no lo van a romper. Por eso lo vas a ver una y otra vez, felizmente, con su flyer, acompañando a Cristina. Pero por eso yo te estoy exigiendo más. Bien. Que es que me digas Como qué me está exigís pensando más, realmente. Está pensando en el mes de noviembre. Ya hay un equipo que lo acompaña, hecho de ministros de la provincia y de intendentes, pensando en un peronismo sin Cristina o con una Cristina extremadamente corrida. Estoy hablando de lo que quieren ellos. No digo que esto va a pasar. Su estrategia es buscar la manera de correr a Cristina.
lo más lejos posible para poder él encauzar un nuevo proceso de reorganización del peronismo con una figura que no sea él, apalancada en intendentes y gobernadores racionales. Yo veo una ingeniería ahí que es como el cuento de la lechera. Así, son 12 pasos y todos tienen que ser. Tengo 2 maderitas, quiero hacer a Frankenstein y después que juegue el peronismo, en Real Madrid. Hablando de historia, el peronismo sin Cristina es como el peronismo sin Perón. ¿Te acordás cómo le fue a Bandor con esa movida, no, Fernando? Bueno, pero vos fíjate que el peronismo, siempre que el líder dejó de proveer, se lo sacó de encima, instantáneamente. A Menem, a Cafiero, al mismo Perón, después volvió a Cámpora. Sí, pero con Cristina no pudieron. Y con Cristina no pudieron. Entonces, me parece que ahí el tema de la derrota ya no es un problema para ellos, ¿no? Para ella, por lo menos, porque gana en su bastión, en donde está la fuente de su poder, que lo tiene también a costa de haber desactivado no solamente el peronismo como organización, sino a todos los demás líderes que había. Ahora vamos a hablar también del gobierno, cómo ve esto, la orilla de enfrente, cruzamos el río y nos vamos ya al gobierno, pero primero... ¡Aló! Le salió el tiro por la culata, Grupo Clarín, cómo duele esa playa llena, ese balcón ingobernable, ese peronismo más unido que nunca alrededor de un audio. Cuánto aura, cómo les gusta decir a ustedes que está acabada, pero la verdad, como diría el perro Berbisky, les entró la balubi. No vaya a poder cenar en paz en ningún restaurante nunca más, digo, Sheikman. Cada vez que vengas al canal vaya a estar pensando, y si me rompen la luneta como a Giacobbe, olvídense la tranquilidad. Proscribieron a mamá, ahora les toca el vuelto. Y Gonzalo Asís, dejá de hacer planes. ¿Qué sabés vos del peronismo? Por favor. Pero déjame de joder. Igual me gusta porque estás contando los planes del enano que lo tenemos que tener ahí controlado. Pero Maxi, vos sabés que habla muy mal de vos el gobernador. Contame un poquito vos, que sabés tanto, cómo puede ser que el partido judicial, todas esas mascotas de Mañeto, no la dejan ni salir al balcón a mamá. Eso, y si tenía un helecho, lo dejaban secar. Eso dijo Cristina Porque hoy, aunque te duela, como bien sintetizó una de nuestras mejores mentes, que es el compañero Pablo Echarri, la derecha logró lo que parecía imposible, unirnos a todos al campo popular. Sumamos el 2% del FIT. ¿Cómo compraron esa segunda marca? Aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar. ¿Escuchaste qué plaza de lujo les metimos? Aprendan a escuchar. A este plantel de luminaria, Coqui Capitanich, Hugo Yasky, Palazzo, Baradel, Pérez Esquivel, Adolfo Pérez Esquivel, Florencia Cariñano, Nico Kreplak, Leopoldo Moró y su hija. Brasil no del hay 70 una urna, diciendo, no hay una urna que se resista a semejante escaloneta. Claro. Es una escaloneta de la meritocracia. Rivelino, ¿quién más? Tenemos cuadros para tirar al techo, por favor. Sí, y miren a lo que le han condenado a mamá, que la obligaron a hacer un streaming en su casa. Pero así todo le encontramos la vuelta a nosotros. No pusimos una cervecería artesanal, pusimos un streaming. Mirá, acá tenéis un adelanto exclusivo. A ver. Sí. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a Elizabeth, mi nuevo canal de streaming penitenciario. Bueno, zarpado estudio, amiga. Yo soy Luis y voy a hacer los jingles más diver y muchos full reviews copiados de TikTok. Pero no seas trolo, man, y prendete ya a Elizabeth. ¿Se sienten cómodos? Al principio me dio un toque de cringe, pero se me fue cuando los vi a ustedes. Porque podrán meterme en cana, pero callar no me van a callar jamás. Completamente on fire, Cristina Kirchner. Bravo, bravo. Hashtag basadísima. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Sí, absolutamente. Muy bien. Vos sabés que sí. Pero estaban todos juntos ahí, eso no va a poder ser, ¿eh? Vos sabés que sí. ¿Y cómo va a jugar Máximo? Porque ahora que si está la madre proscripta, ¿qué va a hacer él? Porque la última vez que condujo, por ejemplo, el bloque de diputados, terminó renunciando. Tenía ahí una misión y después del arreglo con el fondo... Yo renuncié a los honores, pero no a la lucha. Bueno, por eso, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y no quiero ver a ningún carnero que ahora diga listo. ¿Puede ser candidato, me voy Máximo? A la costa. Bueno, no, fue señor. Maxi, ya fue. Sí, No, diputado. Hay que quedarse a resistir con aguante, a militar en TikTok hasta que se acaben los datos.
¿Hasta qué? Los datos del teléfono. Hasta que se acaben los datos. Plan de datos. Maxi, pero perdón, así como el otro canal tiene los days, ¿van a hacer el Nacho Copani Day, por ejemplo? ¿O el Sí. Teresa Parodi Day, por ejemplo? Tenemos artistas para tirar para arriba, Mirta Busnelli también, por favor. ¿Querés ficción? Te vamos a dar ficción a vos también. El Echarri Day apunta a la producción. Sí, el Echarri Day. Las producciones que no hace Suar con Polka las vamos a hacer nosotros. Muy bien. Y ahí te quiero ver, tomá. Ahí está, muy bien. Bueno, Ya hay gente en el gobierno que está ofreciéndose para financiar todo eso, ¿eh? Vos tenés el contacto Y con auspiciante, Santiaguito que si Caputo. es mejor campaña para ello, no hay. Y si vos tenés el contacto con Santiaguito Caputo, que es el No que te estoy en la financia mejor vos, relación, dale. me parece, No, dale. por lo que leí en las Sí, redes. Sí. Se hacen los que se pelean, pero están todos juntos. Mañeto, No sé, Macri, fíjate. Caputo, todo lo mismo. Schwarzenegger, Sturzenegger, todo. al final, ¿y qué van a hacer con Axel Kicillof? Porque lo hicieron marchar o marchó o quiso estar ahí. Vamos a ver la foto. Sergio también, ¿eh? A ver. Sergio también. Sergio también. Yo le quiero mostrar a Máximo la foto, porque, a ver si él Sergio sí, también. porque Gonzalo no se... ¿Qué está la frase que está pensando Axel Kicillof? ¿Cuál es? Sáqueme de acá. A ver, sacar, póngame la foto pobrecito. nomás. A ver. ¿Qué dice Axel? Ayuda, sáquenme de acá. Rescatame, Puyaro. Mirá. ¿Te das cuenta? El operativo Bandera. Ahí está. Pero lo abraza al pueblo, impide, Está mirá, bien. Carly Bianco ahí decí que le hicieron el control de alcoholemia. ¿Y se dejó? Pudo ir caminando por eso. Pudo ir caminando porque si no, no podía manejar. Impresionante. Bueno, Máximo, vamos a estar atentos a San José 1111. Déjenla salir al balcón a mamá. Bueno, ahora vamos a hablar de eso, que parece un detalle, pero ahí el diablo está en los detalles también. Gracias, Máximo. Adiós. Chau, corrupto. Escucha. ¿Cómo es concretamente lo que puede y lo que no puede hacer No hay Cristina? concretamente. No hay concretamente. No hay concretamente porque hasta ahora lo único que tenemos es la resolución del Tribunal Oral Federal 2 de ayer, en la que enumera, primero, concede la prisión domiciliaria, contradiciendo todos los considerandos que venía diciendo. No tiene razón por esto, la edad no importa, está bien de salud, quería ser candidata, quería ser todo, o sea, ahora no apareció ninguna enfermedad. Y al final dice, bueno, pero sin embargo hay un tema de seguridad que entiendo. Es muy difícil decir que estás más segura en la casa en Constitución con todos los vecinos que en un penal o en un lugar aislado. Ella dice, no, pues si no aislada le falta contacto con los demás y es un derecho humano. Por lo tanto, ya mismo están llegando kilos de cartas de todos los presos diciendo yo también tengo derechos humanos. Muy incoherente esa parte, pero al final dice, bueno, considero que al conceder la prisión domiciliaria tiene que tener un control por el sistema que habitualmente se usa, que es el de la tobillera electrónica. Ahora Gonza tiene información sobre lo que el gobierno está queriendo hacer con Cristina, con el abogado Cristina, para también zafar de eso. Y dice, lo que no vamos a permitir es que haya en esa casa una molestia a los vecinos, que se perturbe la paz social. Ahí viene lo amplio. Decís, pero ¿y dónde empieza y dónde termina esto? Bueno, hoy Cristina misma pidió precisiones, dijo, bueno, yo quiero saber si el balcón sí, el balcón no. Ella después cuando habló, en el audio famoso del magnetófono, dijo 2 veces, no me dejan salir al balcón. O sea que se asumió. Ni a regar las plantas. Ni si tuviera una planta, ¿qué hacemos? Claro, imagínate, los problemas eran antes de la revolución, ahora si hay un helecho en Constitución que se seca. No, pero acá hay un elemento también que parece obvio. Pero no terminó el pero es muy partido. fuerte. No terminó el partido. Lo anticipaba hace unos minutos porque la verdad es que hoy fue un día difícil para la justicia también. Porque ¿Por qué? Esto es una tocada de oreja, no hay duda, no hay ninguna duda. El que no lo quiera ver así es porque no ¿Pero a tiene qué ojo. te referís? Al cumplimiento austero, silencioso y democrático de una pena muy severa por haberle robado una fortuna al Estado, proporcionalmente más a los pobres. Es muy grave, es un tema penal jodido y pesado lo que pasó. Entonces, la verdad es que un cumpleaños, una fiesta, sea quien sea, obviamente Cristina no es cualquier persona, estamos de acuerdo. Ella finge demencia, no existe Lázaro Báez, no existe la no dijo una palabra de todo eso, pero en la justicia la verdad que no cae bien todo esto. Claro. Y la justicia es mucho más que el doctor Gorini y el TOF 2. Como hablábamos hace 2 semanas de la jueza McIntosh, yo te decía, mira, este escándalo trasciende el caso Maradona, están todos diciendo, cheto, no va. Bueno, en estas horas está pasando lo mismo y la Cámara de Casación Federal
Ya dijo, seguramente, raro también dijo, seguramente van a venir a apelar todos acá y nosotros la semana que viene vamos a decir definitivamente qué es lo que va a poder hacer Cristina. Bien, hablando de Cristina, allí está, en la casa de Cristina, Ana Ortiz. No en la casa, abajo. Ana, te escuchamos. O cerquita de... Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, estamos cerquita del famoso balcón que está todo totalmente apagado. Recordemos que Cristina desde ayer que no sale al balcón, hasta hace más o menos unos 40 minutos, media hora, se veía alguna luz prendida. Ella no salió más al balcón, no movió la cortina, pero esa era un poco la radiografía que teníamos del balcón acá de San José 1111. ¿Qué pasó con la militancia hoy? Temprano concentraron acá mismo en la esquina de San José y San Juan, se fueron para Plaza de Mayo, quedó como un pequeño grupo de militantes abajo del balcón, hasta incluso pusieron un parlante para poder escuchar el mensaje de ella, así que se escuchó acá. Y después de la concentración, cuando empezaron a desarmarse, a caminar por las calles de la ciudad, muchos de ellos vinieron hasta acá de vuelta como para hacer como una especie de pasada, ¿no? Como para pasar, muchos de ellos dejaron algún cartel pegado en estas cortinas que ustedes están viendo a través de las cámaras, que están todas debajo del departamento de Cristina. Yo noto eso, muchas más cartelería, hubo bastante más gente temprano, ahora ya empezaron a desconcentrar también acá en la casa de Cristina, frente a una situación que, bueno, tienen que entender, ella no va a salir al balcón, muchos de ellos están preguntando, ¿va a salir? Y hasta la llaman, le cantan para que salga, pero eso no va a suceder, no sucedió ayer y hoy tampoco, ¿no? Es un poco la postal que tenemos acá. Hay más carteles pegados en la pared, como ustedes están viendo, y en las cortinas de la zona. Está cortado, lógicamente, Humberto Primo y San José está cortado y va a seguir así probablemente un par de horas más, y creo yo hasta mañana. Y mucho pasacalle nuevo también, Estaban ya desde hace varios días los pasacalles de La Matanza y de golpe aparecieron como 3 o 4 más. Toda La Matanza, Espinosa, Verónica Magario, es como que coparon la cartelería alrededor del departamento, también algún que otro del Calafate con Cristina, San Vicente, apareció hoy incluso uno de Mario Seco de Ensenada, es como que ese posicionamiento de intendentes que se vio en la plaza, bueno, también estuvo muy marcado acá en la casa de Cristina, pero ese es el movimiento a esta hora, Diego. Bien, Ana, muchísimas gracias. Y atención con esta noticia que vamos a confirmar. Gonza, adelante. Bueno, confirmando lo que plantea Claudio, tanto la defensa de Cristina como la Fiscalía, en su presentación del otro día, ya hicieron reserva de casación del caso. ¿Qué significa? Esto Claudio lo puede explicar mucho mejor que yo, que ya avisaron que van a apelar esto, con lo cual el fiscal, Clau, si mal no estoy interpretando, va a pedir revocar la domiciliaria. Mirá, hasta ayer el temperamento era bueno. Hagamos como que nos discutimos un poco, pero si esto se calma, queda ahí. Pero la verdad es que hoy, para la justicia, por eso digo, trasciende el caso. Sí, viejo, un condenado haciéndolo, viste, no da, más allá, todo el mundo tiene derecho a, y me parece muy bien, a manifestarse, a marchar a donde quiera. Esto es la democracia, al que le gusta y al que no le gusta también. Pero para el que condenó y aplicó una pena muy severa, sin antecedentes por la gravedad del delito, y le hacen esto, la verdad que un fiscal no puede quedarse mirando la tele en la casa. Entonces vamos a decir la noticia. La noticia es que estamos en condiciones de afirmar que los fiscales van a apelar la domiciliaria. Y la defensa van a pedir que vaya acá. Esto es así. Sí, y la defensa de Cristina también hizo reserva de casación para pelear la próxima apelación de los fiscales. Es decir, ya todos reservaron el ring donde van a pelear en segunda instancia esta decisión de la domiciliaria. ¿Cuál es el criterio según el cual vos algo anticipaste recién, esta idea de puede hablar, puede hacer esto, puede hacer lo otro, y eso no puede hacerlo otro detenido, otro condenado? Bueno, ¿cuál es el criterio por el cual, por ejemplo, Luciani va a pedir revocar, si es que esto se cumple, la domiciliaria? Mirá, Luciani esto es una pena. La palabra, si la analizamos 2 minutos, no es que tiene que infringirle un dolor, ni muchísimo menos, pero es una situación de separarla de la sociedad, porque cometió, ella no necesita, por suerte para ella, todo el mecanismo, que tampoco es muy bueno, pero que el Estado tiene de resocialización. Ella no es una marginal que agarró un hacha y se la rompió a alguien y dice, mirá, sos un animal, vamos a explicarte cómo es esto. El delito que ella cometió es un delito muy sofisticado y muy oneroso.
Por eso lo que tiene que hacer es cumplir con una pena que es separarla físicamente y también simbólicamente, porque si no es un chiste, es una cuarentena. Exacto. Sería lo mismo que el COVID. Pará, cuarentena, pero no se puede presentar a cargos públicos, no puede ocupar roles en el Estado. Bueno, sería. Hay una novedad porque, digamos, vos vas siguiendo la película y te vas naturalizando todo. Estamos hablando de Cristina Fernández. Cristina usaba los aviones pagos por todos los argentinos para decorar su casa llevando jarrones y muebles. Y diarios. Ahora la novedad, que parece obvio, pero hay que decirlo, es debe pedir permiso. Es una novedad en la vida política de Cristina que tiene que pedir permiso. Entonces yo digo, ¿no es acaso suficiente que no pueda competir y que deba pedir permiso para ver si puede entrar tal o cual? ¿No es suficiente pena? No sé, yo soy periodista. Esto lo tiene que definir un tribunal. Todas las partes tienen derecho a apelar eso y a que se discuta otra vez. Lo que te digo es hasta dónde, porque acá sí hay sistemas de la democracia que están en tensión. Hasta dónde la igualdad ante la ley, que ya ves, por lo menos con el resto de los condenados que hoy se presentaron todos en Comodoro Pi, ya hubo una diferencia. No hablamos de eso, es bastante serio. Es un caramelito difícil de tragar en Comodoro Pi. A ver, Lucas. No, yo creo que acá hay tres intereses en juego, ¿no? Porque naturalmente la justicia ha decidido atender el tema con la sensibilidad del caso. No la está tratando para nada, como una excepciones presa común, hubo. Entiende el rol que ocupa Cristina y fue permisivo, si se quiere, para otorgar estas condiciones de detención domiciliaria. Después está el interés del gobierno, que el gobierno, ustedes saben, participó del proceso de negociación de estas condiciones. De hecho, tácticamente terminó siendo un aliado de Cristina Kirchner para tratar de generar que Cristina Kirchner no tuviera que ir a Comodoro Pi a notificarse como hace cualquier preso. Y yo creo que el gobierno está en esta disyuntiva, que es que está bien que Cristina esté presa porque es el cumplimiento de una condena y así debe ser visto por la sociedad, que esta persona cumple con esa condena. Ahora, al gobierno no le viene mal que Cristina Kirchner tenga algún juego, alguna capacidad de seguir en esa senda. ¿Qué pensás, Pablo? Yo trataría de sumar un clivaje más que tiene que ver ya no con la oferta del sistema político, como bien decía Lucas, sino qué pasa en términos de la demanda ciudadana. Y lo pongo en dos momentos. Cuando asume el actual gobierno se le pedían 3 cosas y media conceptualmente. Bajar la inflación, una especie de batalla cultural, ponerle un límite al kirchnerismo y crecimiento. Eso es en el comienzo del gobierno. Estas 3 se caen fuertemente y la que crece fuertemente es el crecimiento. Dicho de otro modo, al gobierno muchas de las cosas que le pedían gran parte de los argentinos, de alguna manera las fue resolviendo. Entonces lo que quiero decir es, con toda esta conversación de disputa de poder, de discusión de oferta y demás, lo que hay es, lo que creo que también tenemos que ver es la situación de la demanda. Si efectivamente el actual gobierno logra resolver de las 3 cosas y media, la que se convirtió casi en la única, creo que la mayoría de las conversaciones que estamos teniendo en serio van a tener mucho menos peso. O sea, que vos decís, si el país crece, si no hay recesión, si bajar la inflación no tiene el costo de que el remedio sea la recesión o que no sea demasiada recesión, va a estar todo bien. Y si no, va a cobrar relevancia lo que diga Cristina en audios o en streaming o lo que sea, o quien ella decide, o si se reorganiza el peronismo. Y te sumo un elemento, digo, efectivamente lo que la ciudadanía está mirando o casi pidiendo es una sola cosa, y esto acelera el proceso o potencialmente acelera el proceso que yo decía al principio de tal vez un cambio sistémico. Porque ya no se trata solo del sistema de poder, sino de la ciudadanía que evidentemente le puede decir, en este caso un presidente, que va cumpliendo mandatos. Mandatos de lo mandatorio. Casi avanzó sobre los primeros 3, ahora empezamos a ver con mucho detalle el cuarto, el crecimiento. Bien. Escuchá esto que es tremendo. Un juez federal de Comodoro Pi, escuchando el debate, ¿no? ¿Para qué está pensada la prisión domiciliaria? La domiciliaria está pensada para cuestiones humanitarias, ¿entendés? La persona grande de más de 70 años, la que tiene a sus chiquitos a cargo, la que está en una enfermedad incurable, en estado terminal. El legislador cuando crea esto, con criterio dice, che, para estos casos, por una cuestión humanitaria, démosle a la domiciliaria la posibilidad de cumplir con esto. No podemos mandar a este arriba a la cárcel. Acá no es el caso. Esto lo dice un juez de Comodoro Pi.
Pero se la dieron a Vudú, eso dice muchachos. Mirá si no se la van a dar a la resolución de ayer. Exactamente. Se la dieron a Vudú, que estaba medio solo, ni el peronismo lo bancaba en un momento. Recordá lo que decía Vudú, por una cosa... Que los hijos. Que tenía 2 hijos, lo tenía que cuidar, porque esa excepción fue hecha cuando empezaron a juntarse en la cárcel mujeres jóvenes con hijos solos que estaban detenidas por pasar droga en la frontera. Alerta Aeropuerto, el programa que te enganchan con la radiografía, tenés todos los cositos adentro de cocaína. Bueno, tengo un pibe. Tengo un pibe, ¿qué hacemos? Y bueno, y este chico, muchas veces extranjero. Bueno, entonces los mayores enfermos, los 70 años ¿Tienen de hace cosas para 1000 decir? años. No, quería... Se la guarda porque tengo... ¡Aló! ¡Aló! No, me ¡Qué cambié malo! la mague, Tipo malo. ¿Cómo estás? No esperaba Hola. este aterrizaje. Hola a todo el maravilloso equipo de Solo una Vuelta Más. Aquí Traniela Carle Campolieto, la reina de los cielos. Cambio y fuera. Qué bien que estás, Diego. ¿En qué Muy sentido? bien conduciendo. Quisiera tener condena firme para que me pongas la tobillera. Si a vos te gustan las mujeres, ya dijiste en todas las entrevistas. Bueno, si querés te podés transvestir y ser Diega. No hay ningún problema. Qué enrevesado el viaje. Sí. No sabemos dónde quedamos parados. Lo que pasa es que hoy vengo de la marcha. Que Gonzalo marcha? Asís no pregunte qué marcha, porque siempre es muy curioso. Voy, ¿Qué marcha, la Daniela? marcha de ¿Qué Cristina. marcha? De Cristina ok. y mi garbo, mi charm, mi estrella. Le puse glamour a la manifestación porque yo estos días me sentí muy identificada con la expresidenta, porque cuando salgo en tanga a tomar sol al balcón, los vecinos también tiran la bronca. La pasé hermoso igual. Y vos dirás, pero Traniela, fuiste muy crítica al kirchnerismo. Seguro te insultaron en la marcha. Para nada, Diego. Sobrevuelo la grieta, me quieren de un lado y del otro, vuelta y vuelta, porque la gente entiende mi código y no quiere más drama. Vos sabés que Aníbal Fernández me pidió 2 selfies. ¿Por qué 2? ¿En serio? ¿Sí? Y una lo que pasa es que era dedicada a sus amigos de Quilmes. Claro. Y después también Amado Vudú me pidió el WhatsApp. ¿Y? Ojo Pero con lo que me Amado. puso muy triste fue que no estuvieron los gordos de la CGT, que son mis favoritos. Amo a la CGT. A veces toca dar y a veces toca recibir. Pero antes de irme, dejá de meterme un par de chivos Rossi. Café Fashion 1993. Y Café bueno, Fashion pero 1993. siempre garpa. Siempre garpa, sí. Te dejo unos chivos Rossi. Traniela está en otra dimensión. Perdón, me lo Mirá pidió cómo Bazán. explotó la mesa. Mirá cómo explotó la mesa. Me lo preguntó Bazán a mí. Me pega una patada en la próstata, Bazán. Che. Escuchen una cosa. Traniela, yo quiero saber, entonces, finalmente, si es Tengo kirchnerista, porque hay que la identidad, pero no sexual, política. Hoy soy más libertaria que Y kirchnerista. entonces, Bueno, pero somos argentinos en definitiva. ¿Vas a ser candidata, Traniela? ¿Cómo te ves? Sí. Ahí está. Me veo presidenta. Y sí, ¿por qué no? Muy bien. Sí. Seguro. ¿Por qué no? a mí me gustaría si me haces por una cosa. En Santa Teresita. Tengo 2 auspicios. A ver, Mirá. A ver. Te vas a Mar del Plata este fin de semana largo y te querés comer un rico churrasco, parrilla el gaucho venoso, pasando ¡Ay, dolores. Dios! Para comer hasta explotar. Me hace. Hay gente. Ay, por Dios, me tengo que Así no cubrir. va, ¿eh? Me tengo que cubrir. Vamos a ir presos nosotros. Cristina va a estar libre y nosotros todos presos. Hay que ponerle una perimetral a Traniela, ¿eh? Es No una sean barbaridad. cagones. ¿Y el segundo, No sean Traniela? cagones. ¿Eso es chiste de vuelo, de cabina? En Son chistes de Santa cabina. Teresita, en Santa Teresita, se te enfermó tu mascota y no sabes dónde llevarla. Veterinaria La Nutria Remolona. Solo con turnos. Otro concepto en cuidado de animales. Nombrando a Claudio Saboya, te bañamos al gato. Qué fino todo. Yo no veo nada de eso, no me llega nada. Gracias por volar conmigo. Gracias, Un Traniela. beso. Chao. Uno más, ¿Hay uno más? ¿Hay uno más? Mirá cómo pide uno más otra vez. Otra vuelta más. Otra vuelta más, Traniela. Una más, porque me dicen que podría haber. A ver. Gonzalo Asís, Sí. ¿querés comer pescado? Vení a la pescadería La Almeja Asustada. Te atendemos en Mar de Ajó, bebé. Que es una cosa que estamos soterrándonos colectivamente todos. Vos lo pediste, vos lo tenés. Y bueno, está bien. Gracias. Ojo que va a Voy a Chau, tratar de locos hacer turbinas. algo en este momento. Atendé, Traniela. Gracias. Bueno, estábamos entonces en esta novedad Volvamos. del ¿Cómo volver? del peronismo.
Hablemos de unos actores. Yo quiero hablar del gobierno, pero los gobernadores, el peronismo del interior y de las provincias, ¿en qué están? Están incómodos como Kicillof. La mayoría, te diría. Ahora, el elenco estable que vino a Buenos Aires esta semana son los que se sabía que iban a venir. Los Siliotos de la vida, La Pampa, la ex gobernadora de Catamarca, Corpachi, Infran, si querés. Ahora, después tenés un montón de incómodos, Diego, que hoy le votan con diputados y senadores las leyes a Milei en el Congreso Nacional. Que en un gobierno que cortó los adelantos del Tesoro, que cortó la obra pública, en un año electoral necesitan mantener esa buena relación con el gobierno para gozar de la poca obra que puedan exhibir en estos procesos electorales en los cuales ellos quieren ratificar su liderazgo peronista en las provincias. Bien, pero vos están deseosos de... Porque quiero meterme con un tema, que es la libertad de Cristina. Hay como una comparación con Lula libre, una hipótesis de Lula visitando a Cristina. ¿Hay algo de eso? Bueno, hubo un diputado de Lula, que sería un hombre de confianza de Lula, que anunció que en el viaje de Lula a la Argentina por la reunión del Mercosur en los primeros días de julio, pediría autorización a la justicia argentina para visitar a Cristina Kirchner en su domicilio. Veremos si eso se concreta. Claramente la idea de Cristina Libre no solo es una campaña en favor de la liberación de Cristina Kirchner en esta idea de proscripción que maneja el kirchnerismo y el peronismo, sino que es el norte de la campaña política, ¿no? La idea de Guado de Pedro fue muy claro en relación a esto y vuelve también el kirchnerismo a alinearse en esta idea de en estas elecciones, en la elección de 2027, quien gane esa elección, eventualmente el kirchnerismo, imaginan, tiene que pensar en un indulto. En relación a esto que planteaba Nopov aquí de las demandas, hay poca conexión con las demandas reales de la gente y mucha conexión con las demandas reales de Cristina Kirchner en este momento en la campaña kirchnerista. Gus. No, quería retomar un tema que mencionó Pablo, esto de la demanda de crecimiento, porque por como viene la mano, parece que podés cumplir la demanda de crecimiento del PBI, porque hay sectores que están traccionando mucho y de hecho se habla de un crecimiento del 5 o 6% para este año. Y al mismo tiempo tenemos las dudas sobre la evolución del poder adquisitivo, de la plata disponible que le queda en el bolsillo a la gente para afrontar sus gastos después de pagar las facturas, todo lo que se viene hablando del ingreso disponible. Y eso viene un poquito más peleado, eso como que exige de la gente paciencia y confianza en el modelo para ver cuándo llega ese premio al bolsillo, no ya a los grandes números de la economía, ¿no? Interesante y dos cosas sobre eso. Algo habíamos hablado en un intercambio con Luciana hace tiempo y sigue existiendo en la Argentina, un fenómeno posiblemente pocas veces visto, que es que hay muchos argentinos que no tienen tiempo para sí, pero se lo están dando a este proceso. Ahí está. Eso evidentemente es muy difícil de cuantificar en términos de... La pregunta obvia es ¿hasta cuándo? Pero el hecho que exista nos pone en otra conversación. Y otro elemento no menor. Yo dije que había 3 demandas y media al comienzo y que ahora se está concentrando en una. Y si yo desagrego la demanda de crecimiento, los electores más cercanos al gobierno son los que hablan más de la entelequia, crecimiento del país. Podría ser el PBI conceptualmente. Los electores más lejanos son los que, cuando lo desagregan, dicen inequidad, desempleo, pobreza, consumo. Con lo cual, evidentemente, si vos tuvieras un primer momento de crecimiento en donde crece lo más lejano del primer metro cuadrado acá argentino, eso podría interpelar primero a los propios y después, evidentemente, si llegara el segundo crecimiento, el que toca el suelo, a los que están más lejos. Pero el concepto tal vez más interesante en relación a esto tiene que ver con el tiempo. Claro. La pregunta que nos hicimos desde el minuto 0 de este gobierno y sobre la conceptualización de un poder impresionante, de un ciudadano, yo digo, muy poderoso y maduro en lo que está pidiendo y entregando al proceso político. Fernando, Cristina, para pegarle muy fuerte a este gobierno, habló, lo reitero, del yogur con vencimiento y comparó con el final de Cavallo y comparó con Martínez de Oz. ¿Qué nos podés decir desde tu condición de historiador de esto? Mira, que lo de Martínez de Oz fue hace 50 años, más o menos. Que estamos hablando de un pasado muy lejano, que hay gente que marchó hoy que ni siquiera conoció a Cristina gobernando. Entonces estamos hablando de un pasado que quizás para los mayores de 55, 60 años tiene algún sentido simbólico. Una vez más me parece que Cristina acá está repitiendo un error que es poner en la agenda pública los problemas de los políticos, sus problemas, con la justicia, con la interna del peronismo, como fue adelantar las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires,
quizás como fue la ficha limpia, quizás como fue dividir las elecciones en la provincia de Buenos Aires, son problemas que se dan en los ambientes politizados, son debates, pero que después a la hora de reflejarse en la gente no parecen ser que estén al tope de la agenda. Entonces me parece que ahí la elección de la Ciudad de Buenos Aires fue una pista sobre eso, ¿no? Que Santoro iba a ganar, que el PRO estaba ahí. Y después, silenciosamente, ese voto de la inflación que bajó, ese voto de la esperanza se fue imponiendo. Está con nosotros María Eugenia Talerico, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. ¿Cuáles son los elementos más fuertes y más indubitables que condenaron? Yo sé que tenemos que volver a esto porque vas a escuchar todos los días cuestionamientos al fallo. Indubitables que condenan o que condenaron a Cristina. Vos decís, mirá, estos dos elementos no dejan lugar a dudas. Bueno, primero su enriquecimiento patrimonial, porque todo el flujo de dinero que se creó en vialidad para alimentar el patrimonio de los Báez termina en el patrimonio de los Kirchner en su gran mayoría. Y de hecho en Otesur y Los Sauces va a aparecer Máximo Kirchner en primera persona también como otro de los responsables. Pero además en el 2008 las denuncias públicas de que toda esta estructura creada por Néstor Kirchner para robarse el dinero como se lo robaron con la obra pública de Santa Cruz se hicieron públicas con la renuncia del gobernador Acevedo, con los informes de la Auditoría General de la Nación con Leandro Dupuy a la cabeza, con informes muy detallados de lo que estaba pasando con la obra pública en Santa Cruz, las denuncias públicas de Elisa Carrió, la estructura se mantuvo porque Cristina Fernández de Kirchner era la beneficiaria final de todo ese dinero que fluía y que hacían fluir hacia la obra pública de Santa Cruz. La intervención personal de Cristina ante esas denuncias fue cuando en ese momento otorga en el fideicomiso de una tasa de los combustibles que reunía mucho dinero, le otorga el manejo discrecional en contra de dictámenes jurídicos del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Economía que le decían que eso no se podía hacer, da el manejo discrecional de ese fideicomiso para que la obra pública se siguiera alimentando y nadie controlaba ese dinero, sobre todo el flujo de dinero. El manejo de ese fideicomiso es clave, por eso te propongo que cuentes lo mismo otra vez de otra manera. Contalo fácil. Eso es, había una masa de dinero enorme que Cristina le dijo, esto manéjenlo todo porque está destinado para Lázaro Báez en la obra pública. ¿Cómo era antes y cómo es después de la intervención de Cristina? No, antes ese fideicomiso se rendía, tenías que saber a qué obra, dónde era adjudicado y había rendición de cuentas. O sea, no podía ser discrecional el uso de ese dinero. Y de ese dinero, de esa modificación de cómo se controlaba y después ya no se controlaba el fideicomiso, muchos de los flujos financieros que iban a alimentar esa obra pública, que en el 80% era otorgada a las empresas de Lázaro Báez, donde además hacia el final del 2015 fueron totalmente abandonadas y mientras todos los contratistas de obra públicas tenían un montón de certificados a cobrar, Lázaro Báez tenía cancelados hasta certificados que vencían después de que ellos dejaran el gobierno. Era un proveedor muy privilegiado. Pero si el kirchnerismo te dice, está bien, Talerico, pero ¿dónde está la firma? Porque acá hay, voy a exagerar, 16 instancias administrativas que separaban a Cristina en el vértice de la pirámide sobre el sillón de Rivadavia de quien instruía los pagos. ¿Cómo conectás? Que suene lógico es una cosa, pero que sea una prueba es otra cosa. Pero Diego, yo te estoy diciendo, en tu casa te están robando, tenés probando la lógica, ¿no? Toda una estructura de gente que te está robando en tu empresa y vos la mantenés, la dejás, ¿por qué? Porque la plata que se están robando va a tus bolsillos. Es ni más ni menos eso lo que pasó. El incremento patrimonial, el enriquecimiento patrimonial de los Kirchner está directamente vinculado con el enriquecimiento de Báez y Austral Construcciones. Ese flujo de dinero está probado por las relaciones comerciales mutuas. O sea, el Hotel Los Sauces se los compra Austral Construcciones. Todo ese dinero beneficiaba a los Kirchner al punto de que había un fideicomiso testamentario. Si a Báez le pasaba algo, sus hijos no podían disponer de ese dinero por 30 años y seguían alimentando los negocios de los Kirchner. Bien, Lu. No, ¿sabés que me quedé pensando en esta idea de la recuperación de la centralidad por parte de Cristina Kirchner? La escuchaba María Eugenia hace semanas, y va a seguir sucediendo, que hablamos ya no de política, sino de cuestiones penales, inclusive penitenciarias, en relación a Cristina Kirchner. Yo me pregunto si eso es centralidad política o es otra cosa.
Y tiene que ver con el vacío de poder. El poder aborrece el vacío, tiende a llenarlo. Y Cristina Kirchner, encerrada en su casa, no va a poder ocupar ese lugar. Espera, ¿por qué no le preguntás a Lucas Romero? Hola, Lucas Pero Romero. además, una cosa más. El poder, en el peronismo, el poder ordena. Es decir, las elecciones ordenan, los votos ordenan. ¿Qué va a pasar en esta elección en relación a ese ordenamiento? ¿Qué le va a decir el votante a la centralidad o no que tiene Cristina Kirchner? Bueno, el resultado electoral va a ser un indicador incontrastable para medir el impacto que tuvo todos estos acontecimientos en el peronismo, pero también en el liderazgo de Cristina. Yo digo acá, nosotros también registramos, por ejemplo, algunos valores que son disonantes respecto a lo que veníamos viendo, no solo en imagen, sino que el 40% cree que Cristina es una perseguida política, es un valor alto para lo que veníamos viendo. Mi impresión acá es que la lógica del enemigo de mi enemigo es mi amigo hace que esa centralidad que ocupa Cristina confrontando contra Milei por un motivo inconveniente para ella, la vincula o la hace ser una instancia de representación de todos aquellos que se sienten agredidos por Milei. Que se sienten proscriptos por Creo Milei. que ahí es donde está el beneficio por el cual ella puede ganar o puede fortalecerse dentro del ecosistema del peronismo, pero eso no necesariamente significa que resuelve su problema central de base, que es que no puede construir una mayoría. Claro. Porque sigue teniendo sentimientos refractarios de una mayoría de la sociedad. La mayoría cree que es culpable por delitos de corrupción. Entonces es un problema para el peronismo, ¿no? Porque se fortalece a alguien que no le deja ganar al peronismo. Pablo, vuelvo a vos con esto. Vos siempre hablás de lo importante que es el metro cuadrado. Explica, ¿qué evaluás como el metro cuadrado de la gente? Cuando nosotros hablamos, Diego, del primer metro cuadrado, no es otra cosa que entender que no vivimos en países, en ciudades, en barrios, vivimos en porciones. Y lo que pasa en ese primer metro cuadrado es lo que nos pasa. Hay una cosa muy interesante en el primer metro cuadrado argentino, porque hay una cantidad de argentinos con un primer metro cuadrado apremiado en materia económica, pero con una emocionalidad positiva que es la expectativa. Eso no había pasado en los últimos largos años. Por eso hay como patrones rotos. Dicho de otro modo, hay primeros metros cuadrados apremiados y ajustados con una... No me está yendo bien, pero mi esperanza... Banco. Pero banco. ¿Y sabes dónde está el gap más grande? Que explica por qué hay primeros metros cuadrados apremiantes que esperan. Porque hay un número importante de argentinos que dice, no están solucionando mis problemas, pero están solucionando los problemas. El problema es que esa distancia en general, resolver la Argentina y no donde vivimos los argentinos, en general fue contraproducente para los gobiernos. Porque el déficit cero, el Fondo Monetario, todo eso no se sube al colectivo ni abre la heladera. Hoy está funcionando ese gap. Entonces, de vuelta, me parece que estamos en algo que todavía no terminamos de entender. Casi diría como nuevas conversaciones, todavía con viejas concepciones. Pablo, no puede ser, pregunto, a ver qué opinás, y vos, Lucas, también, que ese gap que hoy es nuevo, que vos contás que es grande, pero a su vez es sostenido, se va manteniendo, también tiene que ver con los que, pues de alguna manera, la despedida del gobierno de Cristina, Alberto y Sergio Massa fue, te doy platita, tu metro cuadrado, te armo una fantasía de chocolate, que después se derritió y no quedó nada, porque te lo pongo en el bolsillo, te piso así las tarifas, todo atado con alambre, pero vos tu metro cuadrado, si estás bien. La típica pregunta que te hacían antes, ¿con quién estabas mejor? Y como diciendo, ¿por blanco o negro? Contestame. Las dos palabras que más estoy escuchando desde hace un largo tiempo en los estudios cualitativos tiene que ver con las cosas que son de verdad. Entonces, lo que estamos encontrando son argentinos que dicen, esto es más chico, pero es de verdad. Esto es duro hoy, pero nos va a dejar algo que sea de verdad. Y no estoy hablando solo de mileístas, estoy hablando del argentino en general. Si el factor multiplicador de los elementos, los atributos y la agenda tiene que ver con el valor de verdad, posiblemente una resignificación hasta de variables como consumo. Y dicho de otro modo, y preguntas que a veces hacemos y aparecen con claridad. ¿Dónde son más libres? ¿Consumiendo así? Pudiendo consumir menos, pero cuando puedes elegir, o consumiendo cuando hay promociones en el momento que existen y que solo puedes comprar ciertas cosas. Esa es la discusión que está teniendo dentro del argentino y es una discusión como muy profunda e interesante. María Eugenia, las condiciones de detención de Cristina. Balcón sí, balcón no. Pulsera o tobillera parece que no, pero algún otro dispositivo en la muñeca pareciera que sí. Hay toda una disputa sobre qué representa o qué significa la prisión domiciliaria. ¿Qué te parece a vos con esta última noticia que dio Gonzalo, que es que los fiscales van a apelar
la domiciliaria, van a decir, tiene que ir a otra dependencia. Bueno, yo creo que es un privilegio estar en detención domiciliaria y que desde mi punto de vista fui parte de muchos años de lucha contra el kirchnerismo, pero además parte de la reconstrucción de las pruebas en esos expedientes, y es tan grave que yo creo que no tiene que tener ningún beneficio. Entonces, yo estoy como a favor de los fiscales, que también la habíamos acusado por asociación ilícita. Ella tiene que estar en una prisión federal. Y van a apelar los fiscales y probablemente la defensa por el tema de la pulsera. Porque, así que, ¿cuál es el criterio para entender cómo se piensa eso? Porque alguien puede decir, ya está detenida, no puede participar en elecciones, tiene que pedir permiso. ¿Eso no es presa? bueno, claro que está presa, pero además inhabilitada. No es menor que Cristina no va a competir. Absolutamente, por eso te digo. Parte de mi decisión para competir en la provincia de Buenos Aires fue que iba a estar Cristina. Yo quiero derrotarlos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, Cristina ahora está presa y no va a competir. Y eso es muy importante, pero también me parece que es muy importante porque además tiene que sentarse en los juicios por el pacto con Irán. Mataron a un fiscal federal que la denunció por el pacto con Irán. Otesur y los Saus, la causa de los cuadernos. Cristina Fernández de Kirchner no puede tener este beneficio, no está por sobre la ley. ¿Qué van a hacer con el resto de los imputados que llegaron, condenados, que llegaron a más 70? ¿Por qué estos beneficios? Es un delito contra el sistema democrático. Del 2003 al 2015 armaron las estructuras del robo y del saqueo a los argentinos. Entonces tiene que estar presa en una prisión federal. Muy segura va a estar la señora, que se quede tranquila. Entonces para mí todo esto es una burla, es una morigeración del modo en que Cristina Fernández de Kirchner tiene que cumplir su condena. Bien. Y ahora el momento de... Nuestro productor nerd casi está entre los 5 productores de toda la Argentina que hacen archivo en serio. Se llama ¿Qué criterio? Berna. Como el piso es tan bajo, estás triunfando. Berna, ¿qué trajiste? ¿Sabes qué me dicen en la calle? El jope de los productores, como el de Tinelli, el jope de los productores. ¿Qué noventoso? Ya no recuerdo. El jope del archivo. Bien, ¿qué trajiste de archivo? Vos no veías Tinelli, ¿no? Eras muy intelectual. Seguí adelante, por favor. Bueno, si vamos a la calle, si hay marcha en la Plaza de Mayo, marcha el pueblo, te traigo un video de 1955, pero de septiembre. A ver. Argentina hails the downfall of a tyrant, ending 10 years of tumult. Pictures of deposed dictator Juan Domingo Perón are hurled from windows in Buenos Aires, surrendered after 4 days of civil war. Crowds gather around bonfires in the capital city, where the symbols of the Perón regime are consumed in the flames. Meanwhile, the iron-fisted dictator finds political sanctuary aboard a Paraguayan gunboat. Jubilant thousands course through the streets, marking the end of a government that systematically crushed all segments of Argentine society. Huge crowds gather in front of the presidential palace, where the rebel leader, General Eduardo Lunardi, 59, becomes provisional president of Argentina. An old foe of Perón, he organized Army, Navy, and Air Force units to revolt. For Argentinos, there is now the promise of free elections soon, following a decade of tyranny. Yo vi una plaza llenísima, 1955, Revolución Libertadora. ¿Eso era pueblo? Si hay marcha, si hay plaza llena, ¿es siempre pueblo? ¿Qué archivo era ese? Ese British Pathé, es un noticiero británico del 55. Bien, muchas gracias por el archivo. Y la pregunta. Vamos a hacer una tanda, dale. Smart TV para equipar tu sede. Encontrá en Aldo la mayor variedad de Smart TVs con hasta 50% off, 12 cuotas sin interés y envío gratis a ambas seleccionados. Naldo, un amigo de la casa, sede de tu pasión. Acompañarte es siempre el mejor plan. Galeno. Vivita Forte Antigripal es la única bebida caliente que integra una eficaz receta medicinal que alivia rápidamente los estados gripales, descongestiona, combate el decaimiento, calma el dolor, la fiebre y la tos. Todo en uno, el doble de acción a la mitad de precio que otros. La belleza siempre nos inspiró. La belleza de las playas encantadoras,
de los paisajes vibrantes de Sudamérica. Descubrí la belleza de Sudamérica. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza. Gracias por acompañarnos. Ahora Bonelli, Alfano, a dos voces. Hasta mañana.